Listo. Ya iniciamos, Germán. Empieza la lectura, por favor. Listo, pues. El año pasado, la semana pasada fue Gloria de Luz, Gloria de la vida, ¿verdad? Ahora vamos, anuncios de la era nueva, ¿verdad? No, Bien. yo no llevo el seguimiento. Tienes que Sí, ya lo tengo. doblar la hojita. Sí, entonces vamos a iniciar el capítulo 5 del libro Por los Caminos de Jesús, dictado por el espíritu de Amelia Rodríguez a través de Divaldo Pereira Franco. Anuncios de la nueva era, de la era nueva. Hombres simples, desacostumbrados a los laureles de la popularidad, súbitamente se vieron situados en una posición destacada, convirtiéndose en motivo de comentarios ácidos. Jamás se habían apartado de aquella región bucólica, salvo raras excepciones. Estaban acostumbrados a la faena exhaustiva de las tareas cotidianas, sin abrigar otra ambición más que aquella renta modesta para la convivencia familiar, la comunión con los amigos humildes y simples como ellos mismos, que no se atrevían siquiera a examinar las complejidades de la vida en las pequeñeces de sus comentarios sin florilegios. Sin embargo, todo sucedió tan repentinamente que no tuvieron tiempo de despertar para el retorno a la realidad anterior. En algunos momentos se creían alucinados, víctimas de un extraño sortilegio que los hacía delirar. Por tradición conocían los escritos sagrados, cuyo contenido rico en sutilezas les pasaba desapercibido. Creían en Dios y en su justicia, sin reflexiones de ningún otro orden. Se bastaban a sí mismos en el campo de la fe ingenua, lejos de las intrigas e interpretaciones del agrado farisaico y sacerdotal. Sus máximas aspiraciones no excedían los límites de lo que ya poseían, habituados a satisfacer sus necesidades mediante las conquistas del esfuerzo personal. Seguían la ley antigua, más por tradición que por conciencia, dejándose llevar por la esperanza de la felicidad junto a Jehová. Él, el extraño, había llegado discretamente y los dominó. Los había invitado uno a uno al inesperado ministerio, fascinándolos después con la tónica de un amor nunca antes experimentado. Decía ser el Mesías y ellos temían. Todos deseaban al esperado. Es cierto, pero se pensaba que él sería poderoso y prepotente, dominador y arbitrario, en tanto que éste era afable y daba muestras de dulzura en todas sus actitudes. Era poderoso, sí, aunque manso, portador de una bondad que se impregnaba de forma inextinguible. Quienes lo veían no podían creer lo que hacía, alterando todos los criterios hasta entonces conocidos y utilizados. Ningún profeta había sido más frágil ni más fuerte de lo que él fue. Frágil hasta el punto de conmoverse ante el paisaje puro o delante de un niño en sufrimiento, a quien socorría con los ojos nublados por el llanto.
y fuerte porque no temía a los poderosos de la tierra, que no lo alcanzaban en su grandeza, enfrentando a los hábiles tejedores de la intriga y la hipocresía con dignidad y sin temor alguno. Su fuerza modificaba las estructuras de la conducta humana. Había ciegos que cuando él los tocaba recuperaban la vista, y lo mismo sucedía con los sordos, que volvían a oír, y con los enfermos que recobraban la salud. Incluso los espíritus inferiores lo respetaban y huían cuando él llegaba, gritando a viva voz lo que había en sus interiores atormentados. Sin embargo, no se jactaba de sus hechos y muchas veces ordenaba a sus beneficiarios que no contasen nada a nadie con respecto al acontecimiento sorprendente. Lo amaban, pero no se sentían preparados para aquella era nueva a la que él se refería con frecuencia. Fue con estos sentimientos contradictorios que en el momento que les pareció más oportuno, buscaron al maestro y a través de Juan, por quien él alimentaba un especial cariño, gracias a su juventud inmaculada, le presentaron sus recelos y, por qué no decirlo, también sus ansiedades. Luego de oír con bondad al discípulo amado, portavoz de las inquietudes generales, el Señor expuso: estamos en el umbral de la era nueva. Me corresponde proyectarla en las mentes y en los corazones, abriendo espacios para los que vendrán en el futuro. Se caracterizará por el amor pleno y la compasión total en beneficio de sus opositores. Tendrá inicio en el país de cada corazón, expandiéndose a su alrededor como un aroma sutil y penetrante que jamás será olvidado. Los dominadores que explotan las conciencias humanas se levantarán en su contra, porque la libertad romperá todas las cadenas que atan a las más viles pasiones. Los que se complacen en manipular las vidas ajenas en beneficio personal se rebelarán, arbitrarios para impedir su crecimiento, la ampliación de sus fronteras. Por esa razón, nos compete instaurar la primacía del bien, siempre gentiles y fraternos, viviendo la lección más predicándola a los otros. Ovejas mansas que somos, deberemos conquistar a los lobos feroces en lugar de temerles y llevarlos hacia nuestro rebaño. Reuniremos bajo el mismo cayado de amor a los embusteros y sus víctimas, a los vengadores y sus perjudicados, invitándolos a una misma marcha por la paz. Al demostrar que la vida continúa tras el fenómeno de la muerte, lucharemos para que la existencia corporal sea considerada tan solo como una enseñanza para la adquisición de valores que serán utilizados en la vida verdadera. Este esfuerzo dependerá más de los que aman, de los que tienen el corazón puro y son pobres en las ambiciones por las cosas intrascendentes, vanaglorias disputadas por casi todos como herencia de la locura. Vosotros sois invitados a este menester. Por ahora, debéis ver y entender lo que puede realizar el Padre a través del Hijo. Poder este que os será transferido y por vosotros conquistado, si perseveráis hasta el fin. Posteriormente, cuando salgáis a edificar los cimientos de la era nueva y seáis perseguidos, odiados e incluso asesinados por amar, la humanidad ya estará viviendo los primeros pasos del nuevo periodo. No temáis, creed, mientras tanto, abriéndoos al amor
y dejándoos más arrastrar por la corriente de la esperanza. Nadie os molestará, puesto que sabéis de dónde venís y hacia dónde vais, en tanto que los verdugos lo ignoran. Estáis bajo un gobierno superior que dirige también a los que se ilusionan en los comandos humanos. Mirad las nubes que pasan y se modifican, cambiando de dirección según las corrientes de aire. No se puede prever con demasiada anticipación el rumbo que tomarán. Vosotros sois conducidos por la corriente del divino amor, llevados a un destino establecido intencionalmente. Tened coraje, nunca os dejaré, ni siquiera después del fin de los tiempos terrenos, cuando estaremos juntos en el reino de la perenne felicidad. Un silencio de paz cayó sobre los oyentes atentos, y desde entonces ellos se agigantaron y salieron a colocar los límites fronterizos del reino de Dios, de fácil identificación para los que tienen ojos para ver y oídos para oír. Partieron desde aquel umbral hacia la realidad que se establece, aunque aparentemente en estos días el caos y la desesperación se manifiesten dominantes. No obstante, así ocurre porque ya no hay tiempo para las indecisiones. Por eso, los que se comprometieron con Jesús no se detienen y siguen adelante, implantando las directrices de la era de paz y amor que todos finalmente anhelan y buscan en la tentativa feliz de liberarse del sufrimiento. Bueno, yo pienso que aquí Amelia nos está haciendo una reseña de todas las cosas que sucedieron con Jesús en anunciando esa nueva era que estaba por llegar, para que no los asombrara, para que no se asustaran, para que lo tomaran con mucha fraternidad, con mucha luz, con mucho amor, para que esa era que estaba implementándose llegara a todos los seres del planeta Tierra, para que todos la conocieran, para que todos la valoraran. Entonces, él quiso que todos la conocieran. Bueno. Sí, vemos ahí en esa descripción que nos hace Amelia de de quién fue Jesús, el líder que fue, el representante de Dios que fue, sus valores, su fortaleza, su delicadeza, y que él iba a impregnar en todos sus discípulos muchos de esos valores por el ejemplo, por el modelo. Y esto no terminó solamente ahí en esa existencia, o sea, hace 2000 años, sino que eso ha venido resurgiendo en cada encarnación de esos discípulos. Ya sabemos que Judas fue la doncella de Orleans, Juana de Arco. Ya sabemos que Juan Evangelista, que aquí nos los habla Amelia como el discípulo amado. Juan Evangelista fue Francisco de Asís. Y bueno, muchos otros discípulos. No tenemos el dato exacto de todos sus discípulos, las diferentes encarnaciones que ellos han venido haciendo, pero ellos han venido teniendo, pero no dudamos que han seguido reencarnando aquí en el planeta Tierra, como dice Amelia, instaurando ese reino
ese reino espiritual, ese reino de Jesús, ese reino de paz aquí en la tierra. Y nosotros que no fuimos discípulos directos de Jesús, pues estamos llamados desde ese tiempo estamos llamados a también captar esa maravillosa filosofía, esos maravillosas leyes que Él nos dejó para que las cumpliéramos, esas leyes espirituales, esas leyes morales, ese comportamiento que Él pues predicó y ejemplificó. Entonces, todavía la humanidad no alcanza la paz, todavía la humanidad no entra en la era del amor, simplemente porque no le hemos querido hacer caso a Jesús, simplemente porque hemos sido rebeldes con sus prédicas, con sus enseñanzas. Todavía no hemos querido perdonar, todavía no hemos querido amar, todavía en lo posible o cada vez que tenemos oportunidad nos vengamos, ¿sí? De persona a persona y de pueblo a pueblo. Entonces, es por eso que todavía la filosofía, la doctrina de Jesús no brilla en la tierra y no brilla en muchos corazones o en la mayoría de los corazones de la tierra. Entonces, vienen estas situaciones, vienen estas pruebas colectivas como la que estamos viviendo ahora, realmente para sensibilizarnos todos de la necesidad de amar, la necesidad de perdonar, la necesidad de hacer algo por los demás, no vivir solamente para sí mismo, el reino del ego, sino la fraternidad, el amor al prójimo que él tanto predicó. Ahora pues no se acaban muchos planes en un tiempo como este, se acaban muchos planes de lo que queríamos y más bien nos dedicamos a valorar lo que tenemos, ¿sí? Lo que tenemos y que podemos perder en cualquier momento. Es una lección de la naturaleza, una lección de lo espiritual para que valoremos todo lo que tenemos, para que no ambicionemos sino la felicidad, el amor de unos para con otros, ¿sí? La tranquilidad, la paz, ¿sí? Entonces, son llamados del mundo espiritual a esa necesidad de cambio, porque cambiamos a las buenas o cambiamos forzados por ciertas circunstancias como esta que estamos viviendo. Entonces, qué bonito esa descripción de Amelia Rodríguez, de esa gran personalidad que es la de Jesús. Y ojalá que hoy y siempre, de verdad, Él nos inspire, de verdad, Él sea nuestro ícono, nuestro modelo. No nos cansemos de mirar sus enseñanzas, de releer sus enseñanzas, de releer sus pasajes, el valor que tuvo en todo momento de su vida, la fe poderosa que tuvo en todos los momentos de su vida, y que eso nos inspire a todos nosotros los que nos decimos espíritas y cristianos, porque espíritas y cristianos es lo mismo. Entonces, que de verdad Él nos inspire. Él decía, ¿cómo conocerán que son discípulos míos? Precisamente perdonando a los enemigos, o sea, cumpliendo con esas leyes espirituales, esas leyes morales, hacer a los otros lo que quisiera que hiciesen por vosotros y no hacer a los otros lo que no quisiera lo que no quisiera que se les hiciese. Entonces, también tiene sus exigencias, ¿sí? Tenemos que ser merecedores de estar en ese círculo de seguidores de Jesús, en ese círculo de
de personas que tienen la gracia porque han hecho esfuerzos por adecuar su comportamiento a esas normas, a ese modelo de Jesús. Entonces, estamos viviendo un periodo interesante, un periodo de transición planetaria. Lo hemos dicho varias veces aquí. Por lo tanto, tenemos una bendita oportunidad de avanzar a grandes pasos si hacemos este esfuerzo final de este momento y nos adecuamos nuestras vidas a estas enseñanzas de Jesús y decidimos cambiar y decidimos mejorar para poder regresar a este planeta Tierra que está viviendo un cambio de los habitantes, están encarnando espíritus superiores para ayudar a que el cambio planetario se haga más pronto, más breve, y entonces será una dicha encarnar acá en la Tierra, reencarnar acá en la Tierra, porque entraremos en una nueva etapa, la etapa de la regeneración. Entonces, todos tenemos esta gran oportunidad, así que no debemos desfallecer, debemos ser perseverantes en el trabajo espiritual para tener ese premio, ese merecimiento de regresar a esta nueva tierra que va a ser un planeta mucho mejor al que es actualmente. No sé quién más quiera decir algo sobre esta lectura. Bueno, entonces vamos a organizarnos entonces. No sé si alguien tiene el libro de los espíritus y lo quiera leer, o si no nos ayuda a Germán. Y si alguien tiene el Evangelio a la mano y lo quiere leer, también nos puede decir para hacer más participativo esta reunión. ¿Quién quiere leer el libro de los espíritus? Puedo estar con el Evangelio. A ver. ¿Tú quieres el Evangelio? Ok. Bueno, entonces, ¿alguien el libro de los espíritus? Bueno, Germán, entonces nos colaboras con el libro de los espíritus. Vamos a pedirle a Dios su bendición por esta reunión que hacemos en nombre de Él, en nombre de Jesús y de todos sus trabajadores, para que nos acompañen, para que nos ayuden a que tenga un buen ejercicio, un feliz término, esta reunión, esta tarea, que podamos todos fortalecernos por estas lecciones que siempre serán renovadoras, que siempre serán esclarecedoras, que siempre serán iluminadoras, porque tenemos mucha necesidad de luz, de paz y de amor. Y estas páginas, estas letras, estas enseñanzas, pues tonifican nuestra mente, tonifican nuestro cuerpo, permiten que podamos tener un alimento espiritual, una vibración espiritual que necesitamos todos para realmente tener ese equilibrio de mente y de cuerpo, de espíritu y de cuerpo, mientras que estamos aquí en la tierra. Tanto es así que Jesús decía que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra salida de mi Padre. Entonces, estos estudios que hacemos son palabras salidas del Padre a través de todos sus enviados que Él ha querido que lleguen a nosotros y que nos alimenten y que nos equilibren y que nos den esa tonificación
espiritual necesaria para estar despiertos en esta encarnación, para saber hacia dónde nos dirigimos, para no tener dudas sobre lo que queremos y lo que es mejor para nosotros. Entonces, gracias a todos esos colaboradores espirituales, a todos esos guías espirituales por su compañía, le pedimos que se queden durante toda la reunión para que nos intuyan, nos guíen en cada pasaje. Pedimos también por los hermanos que todavía no se han agregado, para que si es posible, ellos puedan hacerlo y puedan beneficiarse también de esta reunión. Gracias y que así sea. Así sea. A ver, pero quiero saber que por qué ítem vamos, porque yo el martes pasado no participé Sí, y entonces claro, no sé claro. No, en qué ítem quedaron. terminamos la tercera parte Terminaron el... del capítulo, sí, el capítulo 5. Sí, Ah, terminamos ya. la tercera parte. O sea que nos vamos hoy con... Entonces vamos ahora para el capítulo 6. Es correcto. Vamos El con la vida capítulo 6, espírita. Sí, con la vida espírita, así es. vida espírita. Sí. Listo, listo. Bueno, vamos a arrancar con el capítulo 6 del libro de los espíritus, titulado La vida espírita. El primer ítem que aparece es espíritus errantes. Pregunta 223. ¿El alma reencarna inmediatamente después de su separación del cuerpo? A veces reencarna inmediatamente, pero la mayoría de las veces lo hace después de intervalos más o menos prolongados. En los mundos superiores, la reencarnación es casi siempre inmediata, puesto que en esos mundos la materia corporal es menos densa. El espíritu encarnado goza en ella de casi todas las facultades que le son propias. Su estado normal es el de vuestros sonámbulos lúcidos. Pregunta 224. ¿En qué convierte el alma en el intervalo de las encarnaciones? Es un espíritu errante que aspira a su nuevo destino que espera. 224A. ¿Cuánto pueden durar esos intervalos? Desde algunas horas hasta algunos millares de siglos. Por lo demás, para hablar con propiedad, no hay un límite extremo asignado al estado errante. Puede prolongarse muchísimo tiempo, pero nunca es perpetuo. Tarde o temprano, el espíritu siempre encuentra la oportunidad de recomenzar una existencia que sirva para purificar sus existencias anteriores. Pregunta 224b. ¿Esa duración se halla subordinada a la voluntad del espíritu o se le puede imponer como expiación? Es una consecuencia del libre albedrío. Los espíritus saben perfectamente lo que hacen, pero también hay algunos para quienes es un castigo infligido por Dios. Otros piden que se prolongue para continuar estudios que solo pueden hacerse con provecho en el estado de espíritu. 225. ¿La erraticidad es de por sí un signo de inferioridad en los espíritus? No. Hay espíritus errantes de todos los grados. La encarnación es un estado transitorio. Ya lo hemos dicho. En su estado normal, el espíritu se halla desprendido de la materia. Pregunta 226. ¿Podemos decir que todos los espíritus que no están encarnados son errantes? Los que deben reencarnar, sí. En cambio, los espíritus puros, aquellos que han llegado a la perfección, no errantes,
su estado es definitivo. Entonces aquí viene una explicación. Sí. Por lo que se refiere a sus cualidades íntimas, los espíritus pertenecen a diferentes órdenes o grados que recorren sucesivamente a medida que se purifican. En cuanto a su estado, pueden ser encarnados, es decir, unidos a un cuerpo, errantes, es decir, desprendidos del cuerpo material y en espera de una nueva encarnación para mejorar. Y espíritus puros, es decir, perfectos y sin necesidad de volver a encarnar. Sí, podemos Entre seguir. los espíritus no encarnados, entre los espíritus no encarnados, los hay que tienen misiones que cumplir, ocupaciones activas y gozan de una felicidad relativa. Otros se mantienen en la vaguedad y la incertidumbre. Son errantes en la verdadera acepción de la palabra. Estos últimos son en realidad los que designamos con el nombre de almas en pena. Los primeros no siempre se consideran errantes, porque hacen una distinción en su situación y la de los otros. Entonces ahí comentamos, ¿verdad? Sí. A No, ver, sí, seguimos. seguimos. Bueno, Sí. pregunta 227. ¿De qué modo se instruyen los espíritus errantes? Sin duda no lo hacen del mismo modo que nosotros. Estudian su pasado y buscan los medios de elevarse. Ven, observan lo que sucede en los lugares que recorren. Escuchan los discursos de los hombres instruidos, los consejos de los espíritus más elevados que ellos, lo cual les brinda ideas que no tenían. Pregunta 228. ¿Conservan los espíritus algunas de las pasiones humanas? Los espíritus elevados, al perder su envoltura, dejan las pasiones malas y solo se quedan con las del bien. En cambio, los espíritus inferiores las conservan. De lo contrario, pertenecerían al primer orden. Pregunta 229. ¿Por qué los espíritus al abandonar la tierra no dejan en ella sus pasiones más, puesto que ven sus inconvenientes? En ese mundo hay personas que son excesivamente envidiosas. ¿Acaso crees que tan pronto como lo abandonan, pierden ese defecto? Les queda después de partir de la tierra, sobre todo a las que tuvieron pasiones muy intensas, una especie de atmósfera que las envuelve y les hace conservar todas esas cosas malas, porque el espíritu no está desprendido por completo. Solo por momentos entrevé la verdad, como para señalarle el camino del bien. Pregunta 230. ¿Por eso el espíritu en estado errante? Puede mejorar mucho, siempre según su voluntad y su deseo. No obstante, en la existencia corporal es donde pone en práctica las nuevas ideas que ha adquirido. 231. ¿Los espíritus errantes son felices o desdichados? Más o menos, según sus méritos. Sufren las pasiones cuya esencia han conservado, o bien son felices según se encuentren más o menos desmaterializados. En el estado errante, el espíritu entrevé lo que le falta para ser más feliz y entonces busca los medios de alcanzarlo. Sin embargo, no siempre se le permite reencarnar a voluntad, lo cual constituye un castigo. 232. En el estado errante,
¿Pueden los espíritus ir a todos los mundos? Según, cuando el espíritu ha dejado el cuerpo, no por eso se encuentra completamente desprendido de la materia. Aún pertenece al mundo en el que ha vivido o a otro del mismo grado, a menos que durante la vida se haya dado. En eso reside el objetivo al deber tender, pues de lo contrario nunca se perfeccionaría. No obstante, puede ir a algunos mundos superiores, aunque en ese caso se encontrarán ellos como un extranjero. Por decirlo de algún modo, no hace más que entreverlos, y eso le despierta el deseo de mejorar, para ser digno de la felicidad que en esos mundos se goza y poder habitar en ellos más adelante. Pregunta 233. ¿Los espíritus que ya se purificaron vienen a los mundos inferiores? Suelen venir para ayudarlos a progresar, pues de lo contrario, esos mundos estarían librados a sí mismos, sin guías que los dirijan. Muy bien. Muy bien. Entonces Bueno, es entonces, un... aquí, ¿sí? Aquí Kardec nos está narrando los espíritus errantes dentro de la vida espírita. O sea, que ese intervalo que el espíritu tiene para reencarnar y que nosotros mismos somos los que nos merecemos en qué momento vamos a volver a reencarnar de acuerdo a cómo hayamos aprovechado la reencarnación que nos haya enviado, ¿verdad? Y que los espíritus superiores no tienen necesidad de erraticidad. Ellos reencarnan enseguida, no tienen necesidad de ese intervalo a, a los otros, a los otros tipos de espíritus, ¿verdad? Ok, Bueno, entonces ahí, nos dice Kardec aquí que cuáles son, bueno, Kardec no, los espíritus superiores que contestaron sus preguntas, que nos queda claro cuáles son los estados del alma después de la desencarnación, de la separación del cuerpo, que son tres los estados, como encarnado, errante y espíritu puro. Espíritu puro porque ya llega un momento que el alma no necesita reencarnar más, ha recibido todo el cúmulo de experiencias en las diferentes encarnaciones, en los diferentes mundos, como decías tú, en los mundos superiores, casi que es inmediata la reencarnación. Eh, pero sí hay esa relación, como nos lo decía en la última pregunta, la relación permanente de los espíritus puros con nosotros los encarnados, y es así, por ejemplo, que un espíritu puro como Jesús, de quien hablábamos ahorita, encarna para darnos la enseñanza de de cómo vivir para avanzar, de cómo vivir para progresar, de cómo vivir para no estancarnos. Entonces, por eso él se autoproclama Jesús, yo soy el camino, ¿cierto? La verdad y la vida. Es decir, si nosotros seguimos por el camino trazado por Jesús, vamos a tener esos avances mucho más rápidos, ¿verdad? Mucha mayor celeridad en el progreso si estudiamos su comportamiento y procuramos imitarlo. Entonces, no es que los espíritus al llegar a esa cúspide del progreso, como se nos ha querido enseñar hasta el momento, que los ángeles solamente se dedican a tocar la lira y adorar a Dios por la eternidad. No,
¿no? Porque el trabajo es una ley universal y los espíritus superiores, los espíritus puros, todavía descansan menos, son más incesantes en su trabajo en pro de los demás. Entonces, por eso Jesús decía, Dios trabaja el sábado, así que yo también voy a trabajar el sábado y yo voy a ayudar a este hermano el sábado. Entonces los espíritus superiores no cesan nunca con su trabajo y están encargados de representar a Dios en todos los rincones del universo. Interesante también todas estas preguntas que se hacen con respecto a la erraticidad y si los espíritus progresan en el periodo de la erraticidad. Pues fíjense que acabamos de hacer una lectura de Amelia Rodríguez, un espíritu que en la erraticidad se ha encargado de averiguar la vida de Jesús, todo lo que él hizo, los pasajes de la vida de Jesús, ha investigado. Eso no lo tiene ella por obra y gracia del Espíritu Santo sin ningún esfuerzo. Ella ha tenido que ir a bibliotecas en el mundo espiritual y a mirar todos los archivos que quedan registrados de los hechos, de las palabras de Jesús, para ella venir a dictarlo a través del medium Divaldo Pereira, pero ella ha tenido que hacer un trabajo previo. Entonces, esto es una muestra de lo que pueden progresar los espíritus en el mundo espiritual. Y todo lo que está haciendo por nosotros acá los encarnados, al ella dictar ese producto de sus investigaciones, le ayudan a ella, porque el bien que hacemos por los demás es un bien que nos hacemos a nosotros mismos. Repercute, regresa. El bien que hacemos por los demás regresa y seguramente ella se está favoreciendo de todas estas reflexiones que nosotros hagamos, de todos esos cambios que nosotros hagamos en nuestra vida, gracias a esos estudios que ella hizo, ¿verdad? Que todavía pues nos agrandan más la figura maravillosa de Jesús, que es nuestro modelo. Entonces, los espíritus progresan. También algo muy interesante de las personas reencarnacionistas, y es como una pregunta recurrente, es ¿cuánto tiempo se pasa de una encarnación a otra? O sea, ¿cuánto se demora ese periodo de la erraticidad? Y aquí nos lo contestan, que pueden ser horas o que pueden ser miles de años. O sea, que no hay una cantidad como algunas personas reencarnacionistas pretenden decir que tienen que ser tantos años o tantos otros. Eso no hay un modelo, no hay un estándar, digamos, del número de años que tienen que pasar de una encarnación a otra. Y muchos espíritus, como los decían también, piden un tiempo para hacer investigaciones que solamente se pueden hacer en el periodo de la erraticidad, ¿verdad? Entonces, pero todos indudablemente podemos seguir progresando aún en la erraticidad. Ahora, algo muy interesante que dicen aquí es que a pesar de todo, el periodo de la encarnación, o sea, cuando estamos encarnados, es el periodo más importante de los espíritus, porque es aquí, cuando estamos encarnados, donde de verdad demostramos nuestro avance, ¿sí? Por eso es un periodo tan importante y por eso nos encomendamos antes de encarnar no solamente a un guía principal, sino a muchos espíritus familiares y les pedimos a ellos oraciones y les pedimos que nos visiten y les pedimos que nos den constantemente ánimos, porque es un momento de oro, es un momento definitivo el tú demostrar como encarnado el avance que has tenido como espíritu. Entonces es un momento importante. Muchos espíritus reencarnan con ciertos temores, con ciertos resquemores,
porque en varias oportunidades no hemos progresado, sino que nos hemos permanecido estancados porque no hemos superado las diferentes pruebas que veníamos a superar. Hemos sucumbido ante esas pruebas. Como dicen por ahí, hemos perdido el año de todas esas pruebas. Entonces, es por eso un momento muy importante, el de la encarnación, y es la prueba de fuego, es la prueba de fuego de nuestro avance espiritual. Entonces, pero Dios no ha querido dejarnos solos y sin ninguna guía, sino que nos da todas estas enseñanzas como la revelación espírita, como la revelación cristiana, como los 10 mandamientos y todas esas guías que Él nos ha dado para que tengamos una estrella polar que nos muestre cuál es el camino y cuál es la mejor manera de progresar aquí en la tierra. No solamente Jesús, muchos otros avatares, muchos otros guías, como Buda, como Krishna en los diferentes pueblos, Lao Tse, Confucio, ¿verdad? Muchos maestros que nos han enseñado pues, la manera ideal de vivir. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre este tema? Bueno, entonces, todo muy claro. Dime, Erika. Digo, todo muy claro y conciso. Ok. Todos estos libros de los diferentes... yo también quiero, manifestar de que estas cosas no son coincidencias, estas reuniones, sino que son como una puerta de entrada para que cada día nos instruyamos, aprendamos. Yo a veces digo, Dios mío, no sé nada, trato de aprender y todos los días para también ser reproductores de esta información para otros, para las demás personas, para los demás encarnados, las demás personas que están, de pronto personas que pierden a sus seres queridos, que ya creen que se les ha ido la vida. Yo lo he experimentado por propia experiencia, hace 7 años cuando mi madre partió, y realmente ha sido una experiencia muy positiva. Veo las cosas desde otro punto de vista, no como las veía antes de conocer de esta doctrina, y gracias pues a mi amigo, a mi compañero, a ver, que me dio esa luz para poder seguir, y agradezco en esta oportunidad esto. Así también pues nosotros debemos brindar esa guía a esas personas que han perdido a un ser querido, de que mire todo este proceso que tiene un espíritu, o sea, todo este recorrido que hay para poder evolucionar y aprender. Muchas gracias. Así es, Enid. Sobre todo en esta época donde estamos viendo la partida de tantas personas, pues, ¿qué nos está diciendo esta lección del libro Los Espíritus Hoy? Pues que es simplemente un tránsito, es un tránsito de un mundo a otro, de un estado a otro, de estado de encarnado a estado de espíritu errante, y que desde unas horas hasta muchos años, ese espíritu va a tener que regresar. Lógicamente que todas las encarnaciones en lo posible son planeadas cuidadosamente, quiénes van a ser los nuevos padres, quiénes van a ser, en qué lugar debe encarnar. Seguramente partimos con unas necesidades, con diferentes seres, y seguramente de acuerdo a esas necesidades se planea una nueva encarnación donde vamos a tener que estar con aquellas personas con las que todavía tenemos circunstancias que sanar, circunstancias que arreglar, circunstancias que mejorar, pero que realmente hay una continuidad en la vida del alma
como encarnado pasa a desencarnado y como desencarnado pasa a encarnado, ¿verdad? Es un movimiento continuo, un progreso continuo. No es un progreso loco, es un progreso, como decíamos, planeado, pero no pasa nada. Como decía un himno, no es más que un hasta luego, no es más que un hasta luego, porque nos vamos a reunir con todos nuestros seres queridos que nos antecedieron y también vamos a unirnos posiblemente con los seres queridos que dejamos aquí en la tierra y nos uniremos con otras circunstancias o por medio de otras circunstancias. El caso de Zenith es muy interesante porque ella con su madre tiene sueños lúcidos, muy lúcidos, conversaciones completamente inteligentes, y realmente ella con esas conversaciones, con esos sueños que ha tenido con su madre, pues ha podido tener esa tranquilidad y esa seguridad de que la vida del alma continúa después de la muerte. Y eso la ha consolado. Así es. Así es. Bueno, entonces vamos a nuestra etapa final del Evangelio, que va a abrir en este caso Rodrigo Navarro. Entonces hacemos una nueva elevación de pensamiento para pedirle especialmente al guía de Rodrigo que inunde de vibraciones sus brazos, sus manos, para que él pueda abrir el Evangelio en una página que necesita él y que necesitamos todos los que estamos en este momento conectados, encarnados y aún hermanos que nos acompañan desde el plano espiritual, esa lección que necesitamos el día de hoy para nuestro crecimiento, para nuestra claridad. Consideramos que el Evangelio según el Espiritismo es el libro más importante de la actualidad, de la modernidad, porque son las enseñanzas de Jesús interpretando las parábolas, interpretando los pasajes confusos. Entonces es la misma enseñanza de Jesús, pero brillando todavía más claramente, porque se dirige a nuestra razón y a nuestro buen sentido, y podemos de esa manera entenderla mejor hoy en nuestros días. Entonces, síguenos acompañando, Señor, con tus enviados, y que podamos sacar el mejor aprendizaje de esta lección. Así sea. Así sea. Bueno. A ver, aquí tengo me abrió en el desigualdad de riquezas, que es parte del capítulo 16, que no se puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Empiezo a leer ahí o tengo que buscar busca la cita evangélica más próxima y empieza a leer allí? Ok, perfecto. Ese tiene bastantes citas, ese capítulo. Es de lo que más expresa Jesús. Nos advierte que tengamos mucho cuidado con las riquezas. Aquí está, digamos que lo más cercano aquí es lo de la parábola de los talentos. Dale. Porque así es como un hombre que al partirse lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y dio al uno 5 talentos, y al otro 2, y al otro dio 1, a cada uno según su capacidad, y se partió luego. El que había recibido los 5 talentos se fue a negociar con ellos, y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó otros 2. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió allí el dinero de su señor. Después de largo tiempo, vino el señor de aquellos siervos y los llamó a cuentas. Llegando el que había recibido los 5 talentos, presentó otros 5,
talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste y aquí otros 5 he ganado de más. Su señor le dijo, muy bien, siervo bueno y fiel, porque fuiste fiel en lo poco, te pondré sobre lo mucho, entra en el gozo de tu señor. Y se llegó también el que había recibido los 2 talentos. Y dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo, bien estás, siervo bueno y fiel, porque fuiste fiel sobre lo poco, te pondré sobre lo mucho. Entra en el gozo del Señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, sé que eres un hombre de recta condición, ciegas en donde no sembraste y allegas en donde no esparciste. Y temiendo, me fui y escondí tu talento en tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego en donde no siembro y que allego en donde no he esparcido? Pues debiste haber dado mi dinero a los banqueros, y viniendo yo, hubiera recibido ciertamente con usura lo que era mío. Quitadle pues el talento y dádselo al que tiene 10 talentos, porque será dado a todo el que tuviere, y tendrá más. Mas el que no tuviere, le será quitado aún lo que parece que tiene. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas exteriores. Allí será el llorar y el crujir de dientes. Mateo 26, del 14 al 30. Entonces vamos a esta sección que dice desigualdad de riquezas. Sí. La desigualdad de riquezas es uno de los problemas que en vano se quieren resolver. Si solo se atiende a la vida actual, la primera cuestión que se presenta es esta. ¿Por qué todos los hombres no son igualmente ricos? No lo son por una razón muy sencilla, porque no son igualmente inteligentes, activos y laboriosos para adquirir, ni sobrios y previsores para conservar. Además, está matemáticamente demostrado que la fortuna igualmente repartida daría a cada uno una parte mínima e insuficiente, que suponiendo hecha esta repartición, el equilibrio se rompería en poco tiempo por la diversidad de caracteres y de aptitudes, que suponiéndola posible y duradera, teniendo cada uno apenas lo necesario para vivir, daría por resultado el agotamiento de todos los grandes trabajos que concurren al progreso y al bienestar de la humanidad. Que suponiendo que se diese a cada uno lo necesario, no habría ya el aguijón que empuja a los grandes descubrimientos y a las empresas útiles. Si Dios lo concentra en ciertos puntos, es porque desde allí se esparza en cantidad suficiente según las necesidades. Sigo. ¿Sí? Sí, todavía no ha terminado. No. Admitido esto, preguntará alguno por qué Dios lo ha concedido a personas incapaces de hacerla fructificar para el bien de todos. Esta es también una prueba de la sabiduría y de la bondad de Dios. Dando al hombre el libre albedrío, ha querido que llegase por su propia experiencia a diferenciar el bien del mal, y que la práctica del bien fuese el resultado de sus esfuerzos y de su propia voluntad. No debe ser conducido fatalmente ni al bien ni al mal, pues sin esto solo sería un instrumento pasivo y responsable como los animales. La fortuna es un medio para probarle moralmente, pero como al mismo tiempo es un poderoso medio de acción para el progreso, no quiere que quede por mucho tiempo improductiva, y por esto la cambia de puesto incesantemente. Cada uno debe poseerla para ensayarse a servirse de ella y probar el uso de que la misma sabe hacer. Pero como hay la imposibilidad material de que todos la tengan a un mismo tiempo, y como por otra parte, si todos la poseyesen, nadie trabajaría y el mejoramiento del globo sufriría las consecuencias, cada uno la posee a su vez. El que hoy no la tiene, la tuvo ya o la tendrá en otra existencia, y el que no la tiene ahora podrá obtenerla mañana. Hay ricos y pobres, porque siendo Dios justo, cada uno debe trabajar cuando le toca su turno. La pobreza es para los unos la prueba de la paciencia y de la resignación, y la riqueza es para los otros la prueba de la caridad y de la abnegación. Nos lamentamos con razón al ver miserable uso que ciertas gentes hacen de la fortuna,
las innobles pasiones que provoca la codicia y preguntamos, ¿Dios es justo cuando la riqueza es justo dando la riqueza a semejantes gentes? Cierto es que si el hombre solo tuviese una existencia, nada justificaría semejante repartición de los bienes de la tierra. Pero si en lugar de limitar su vista a la vida presente se considera el conjunto de las existencias, se verá que todo se equilibra con justicia. El pobre, pues, no tiene motivo de acusar a la providencia ni de envidiar a los ricos, y los ricos tampoco lo tienen para glorificarse por lo que poseen. Si abusan de ella, no será con los decretos ni con las leyes suntuarias como podrá remediarse el mal, porque las leyes pueden cambiar momentáneamente al exterior, pero no pueden cambiar el corazón. Por esto, solo pueden tener una duración temporal y siempre son seguidas de una reacción desmedida. El origen del mal está en el egoísmo y en el orgullo. Los abusos de toda la naturaleza cesarán por sí mismos cuando los hombres se sometan a la ley de la caridad. Okay, ahora sí. Bueno, si quieres, inicia el análisis. Creo que volvemos a encontrar la explicación de muchas cosas a través de la doctrina espírita de la reencarnación. Nos vuelve a ser la única explicación para muchas cosas. Y yo pienso que es la clave para esa justicia. Yo pienso que eso es clave para entender lo que nos parece injusto muchas veces porque estamos mirando una sola vida. Mientras que si lo miramos como un conjunto de existencias, ahí la ecuación se balancea, ¿no? Ya lo que parecía injusto ya se vuelve al contrario unas reglas de juego o un balance de riqueza y pobreza donde nos quita eso muy común, ¿no? De por qué nací pobre o por qué yo, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué es que me pasa esto? ¿No? Negando la naturaleza de esta divina, ¿no? de las existencias, de nuestras existencias. Que encontramos esa explicación nuevamente de que hay que aceptar estas circunstancias y hacer el uso en cada caso de lo que significa. ¿Qué significa la pobreza y para qué sirve? Y qué significa la riqueza. Pero sin querer tomarlo como resignación de que si en este momento no tengo es porque, bueno, entonces ya en esta vida me voy a echar a la pobreza, diría yo. La semana pasada o el sábado hablamos de que hay que trabajar también para buscar la riqueza para poder ayudar, que es una responsabilidad de nosotros también estar mejor para poder ayudar, no echarnos también a la pereza, diría, de que si en esta vida no me tocó, me acuesto a dormir entonces, diría. Así es. Es importante esto que se dice acá en el Evangelio sobre las riquezas y sobre la desigualdad de la riqueza, porque ya en 1848, unos años antes, se había publicado El Capital de Karl Marx, y todas estas doctrinas pues pretenden una igualdad de todas las personas, algo que no es natural. O sea, no es natural que todos tengamos los mismos ingresos, que todos tengamos las mismas riquezas, porque lo explicaba muy bien Kardec, ¿verdad? No todos somos lo mismo de sobrio para conservar, lo mismo de diligentes para trabajar y atesorar y acumular. Entonces, eso no es posible, no es posible. Está bien que haya ricos y está bien que haya pobres porque la riqueza concentrada en unas manos puede hacer que sean una fuente de empleo, una fuente de trabajo, una fuente de dinero que continuamente se multiplique. Pero no es verdad que decretando igualdad para todos, se vaya a romper este ciclo de la riqueza, que es necesaria. Y como decías tú, la cosa se equilibra con la reencarnación, ¿verdad? Si no todos somos ricos en esta encarnación es porque
seguramente no es nuestra prueba, no es nuestra tarea, porque como lo decía aquí, la pobreza desarrolla la paciencia y la resignación, y la riqueza desarrolla la caridad y la abnegación. Es decir, son valores, son virtudes que se desarrollan cuando uno tiene la oportunidad de tener la riqueza o cuando escasea en nosotros esa riqueza. Entonces, nada es por el azar, nada es por caos. Todo está cuidadosamente planeado, todo está cuidadosamente de qué es lo que venimos a hacer nosotros en cada ocasión, en cada reencarnación. Y recibimos en una encarnación pues, los resultados también de nuestros usos, de nuestros abusos, de esos recursos que tuvimos. Es decir, a veces, por ejemplo, un mal rico va a venir ya no porque sea una prueba, sino por una sanción, digamos así, va a venir en la pobreza. Va a venir en la pobreza porque cuando tuvo los recursos no los supo utilizar bien, y entonces para que aprenda el valor de esos recursos, lo que se necesita, entonces va a venir con una escasez. Ese es otro aprendizaje que se da gracias a la reencarnación, cuando uno no ha hecho la mejor utilización de unos recursos. Entonces, este capítulo del Evangelio es muy importante y decía que Jesús nos hace mucha advertencia. Hay muchas parábolas que tienen que ver con la riqueza, porque la riqueza es una prueba y más resbaladiza, más difícil de superar que la pobreza, porque cuando tenemos muchos recursos se nos olvida de Dios, se nos olvida de nuestros hermanos, solamente pensamos en nosotros mismos. A veces nuestro Dios es el dinero, y todo lo basamos en ese medidor que es el dinero, y lo que sea mejor para mi bolsillo es lo que yo voy a decidir. Entonces, por eso es que es muy resbaladiza, pero no podemos llegar al punto de hablar mal de la riqueza, porque precisamente el trabajo, que es una ley y que permite que podamos conseguir unos recursos, sería en contra, habría colocado Dios una situación para perdernos. Entonces es una prueba difícil, pero es una prueba importante, necesaria, y que en algún momento de nuestras vidas espirituales tenemos que manejar una riqueza. Por ejemplo, tuvimos aquí en Barranquilla o en Colombia el señor Julio Mario Santo Domingo, que llegó a tener 150 empresas. Creo que fue el industrial más importante barranquillero que tuvo Colombia. Entonces, fue importante, y yo hice parte de las empresas del Grupo Santo Domingo, y era de las empresas que mejor le pagaban a sus empleados. Entonces, eso también se convierte en una bendición para ese empresario. Todo el bien que hizo, pues en la parte final de sus vidas tomó unas decisiones que no sabemos, solamente Dios podrá juzgarlo si fueron correctas o no fueron correctas, pero me consta que fue un empresario que, mientras que tuvo esas empresas, pues eran de las que mejor pagaban en Colombia. Entonces eso trae sus bendiciones también, ¿verdad? Bendiciones diferentes a las personas que hacen el bien sin recursos materiales, pero bendiciones al fin, porque es muy bueno cuando tú le permites a alguien que se gane la vida dignamente, y no solamente para él, sino para su familia. Entonces, es una cascada, es una fuente inagotable de bien el saber utilizar bien las riquezas, ¿verdad? El crear empleo, el crear empresas,
son definitivamente bendiciones en la vida de esos ricos que saben utilizar bien esas riquezas. ¿Alguien más quiere comentar algo? A ver, yo, Sí, bueno, yo diría que tanto la riqueza como la pobreza pueden, deben ser manejadas pues con el equilibrio y desde el punto de vista moral y lo que se quiere, porque, bueno, hay algunas religiones que relacionan la riqueza o prohíben la riqueza. sí, Entonces, no es que la riqueza sea mala, sino los obstáculos que la riqueza o el estado de tener un capital te genera. Entonces, como una persona que posea grandes capitales puede volverse egoísta, puede volverse, sí, o sea, insensible. Digamos que de pronto no es que sea una persona mala ni nada, pero se puede volver insensible. Entonces, eso es un obstáculo, esa riqueza es un obstáculo para esa evolución moral, pero también la pobreza. Porque no digamos que la pobreza, sí, todos los pobres son dignos, no, hay pobres que se convierten en avaros, que su necesidad los lleva a cometer de pronto delitos para poder obtener esas necesidades. En estos días estamos viendo muchas personas, muchos chicos que matan por robar una bicicleta, por robar un celular, según porque no tienen para llevarle la comida a sus hijos. Entonces, quién sabe si de alguna manera o en el fondo eso sea verdad y es tanta la desesperación que se ven abocados a eso. Entonces, la pobreza también es un obstáculo para eso. Entonces, precisamente ahí es donde tenemos que equilibrar los sentimientos, analizar cuál es el sentido de ese estado y así es. bueno, de alguna manera fortalecer ese estado. Bueno, si estoy en el estado de pobreza, Dios mío, gracias, porque uno siempre debe mirar hacia abajo, como decía mi mamá, siempre, si tú miras hacia abajo, hay personas que están en peores condiciones, pero Así también hay es. personas que de pronto están en un estado en que sí, o sea, tienen lo suficiente y por decirlo así, se achantan, se conforman y eso tampoco es agradable. Desde el, desde el estado en que tú te encuentres tienes que proyectar, crecer, porque esa es de alguna manera o tu misión o tu expiación y hay que vivirla con sabiduría y no, la riqueza no es mala. La riqueza no es mala como de pronto creerían algunas religiones, hasta algunas personas dicen que si tú ambicionas tener un carro, no, ya eso es ser materialista. No, estamos en un mundo donde yo leí, no me acuerdo dónde, que estamos aquí en la Tierra, necesidades de este mundo. Así como necesitamos el oxígeno, necesitamos el vestido porque, bueno, no podemos andar desnudos en la calle. No es malo que tú estés cómodo y que tú aspires a tener una vivienda digna, a tener un hogar digno. Eso no es malo, ¿verdad? Pienso yo que no es malo. Lo malo es ser codicioso y ambicioso y estar en la avaricia, o lo contrario, también ser conformista, ser achantado, como dice por ahí, eso también es malo. Sí, la, Entonces, la es parábola, la misma el parábola de los equilibrio. talentos te está diciendo eso, que tú tienes que producir los poquitos o los muchos talentos que Dios te dio, tienes que ponerlos, tienes que multiplicarlos. Es, por eso es una situación perentoria que desde donde hayamos partido, desde el punto de vista que hayamos partido con poquito, con regular o con mucho, esos talentos tenemos que multiplicarlos, ¿verdad? Tenemos que poner a producir. ¿Y con qué se ponen a producir? Con nuestro trabajo. Entonces, tenemos que hacer buen uso de esos talentos. Ahora, que no sirvan solamente para ti, sino para ponerlos al servicio de los demás. No es que vas a regalar, pero por ejemplo, con el ejemplo de Julio Mario Santo Domingo, que llegó a tener 150 empresas creando puestos de trabajo,
pues ese dinero se te va a multiplicar, pero a la vez estás haciendo un gran uso de ese dinero porque estás brindándole la oportunidad a otras personas de que vivan dignamente, de que desarrollen, de que tengan familia, de que les provean a esos familiares de todo lo que necesitan con un trabajo que tú estás generando. Otra cosa es que tú tengas un dinero y que lo tengas ahí atesorado, acumulado, improductivo, ¿verdad? Por eso se nos va a pedir cuentas, porque no lo utilizaste ni para ti, ni para tus satisfacciones personales, ni tampoco lo pusiste a disposición de otras personas para que ellos pudieran, por ejemplo, tener un puesto digno, etcétera, etcétera. Entonces, lo poquito o lo mucho que tengamos o que alcancemos a producir por el trabajo, sí podemos darnos gusto, como tú lo decías, ¿sí? Pero no solamente que la vida gire en torno a nuestros gustos, sino mirar de qué manera yo puedo compartir, colaborar, ¿verdad? Con ese recurso y con esos talentos que Dios me dio, también en función de los demás. Bueno, entonces vamos llegando al momento final. Si no hay más nada que comentar o que decir, vamos llegando a ese momento final de la oración final. Entonces yo inicio la oración. Si alguno quiere continuar, pues con mucho gusto. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar reunidos en tu nombre. Gracias a todos esos guías, a todos esos trabajadores que nos acompañaron durante este ágape espiritual. Que estas enseñanzas penetren como semillas a nuestra mente, a nuestras emociones, y que puedan germinar y que puedan dar frutos en mejores disposiciones, en mejores comportamientos, en mayores claridades en nuestra vida para tomar las decisiones que debemos tomar, los rumbos que debemos tomar en nuestras vidas, para hacer lo que más nos convenga, no solamente desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista moral y espiritual, porque nuestra vida debe ser balanceada en todos los sentidos. Gracias a los hermanos que pudieron conectarse, bendiciones para ellos, para sus familias, y los que no pudieron hacerlo también, pedimos por todos ellos, que ellos también puedan recibir, incluso a través de esta grabación, puedan recibir también fluidos, vibraciones importantes para sus vidas, que puedan sentir que un rayo de luz ha entrado de parte de ese mundo espiritual superior, ha entrado a nuestras vidas para hacernos cada día más conscientes y más felices, aún en medio de situaciones serias, de dificultades. No podemos perder de vista esa gran herencia espiritual que tenemos, que es la felicidad, que es la armonía que nos espera cuando conformemos nuestras vidas a estas leyes espirituales superiores que nos enseñó Jesús, que nos han interpretado los espíritus superiores y ese gran maestro Allan Kardec, que supo poner al tono de nuestra época, de nuestros días, esas enseñanzas de Jesús según las explicaciones que nos han entregado los espíritus superiores. Muchas gracias y que así sea. Que así sea. Que así sea. Bueno, Que así entonces sea. continuaremos. También te queremos colocar en esta tarde, Señora, todos los seres que están